Hola, muy buenos días, tardes, noches. Vamos a hablarles en este momento de la reforma, a grandes rasgos de la reforma judicial, porque es bastante extensa, pero vamos a puntualizar algunos elementos que son bastante importantes y trascendentes en esta. Más que nada porque no sé si han visto que hubo muchas noticias acerca de la reforma judicial, el Poder Judicial Federal se fue a paro como una muestra de manifestación en contra de estas reformas y que sorpresivamente el 15 de septiembre, cuando es un día donde se da el grito, era domingo, pues el lunes es 16 de septiembre, era inhábil, y aprovechando esta fecha conmemorativa y la distracción que tienen, pues se publicó la reforma ya al Poder Judicial en las modificaciones a diversos artículos de la Constitución que hablan acerca de este Poder Judicial y establecieron nuevas reglas que van a modificar totalmente el panorama jurídico en nuestro país, tanto federal como localmente. Así es, Avilán. De hecho, varias personas que nos hacen el favor de seguir, precisamente nos solicitaron que nosotros hiciéramos un breve video sobre esto. Y pues bueno, aquí el licenciado Avilán es una persona muy capaz de explicarnos eso. Yo tengo conocimientos porque pues los he ido adquiriendo. Y sí, efectivamente, como dice Avilán, esta situación de la aprobación es muy lamentable a mi punto de vista también que lo hayan realizado precisamente con el distractor de una fecha tan importante para todos los mexicanos como es la celebración de nuestras fiestas patrias, especificando el 15 de septiembre, Día Inhábil 16, ¿no? Entonces, Ardila, yo soy una ciudadana común, Ujú. ¿verdad? Este, pero realmente he escuchado esta situación de la importancia de los contrapesos de los poderes y en lo que yo he escuchado y he visto también en otros foros es que esta pugna o este equilibrio más bien de poderes pues se termina de romper con esta reforma pues tan apresurada que se refiere propiamente al Poder Judicial. Bueno, sí vamos a hablar un poco de las reformas y que hablando del contrapeso, y ya esto es una opinión y no tiene nada que ver con la reforma como tal, es que pues históricamente sabemos que al presidente de la República es el poder ejecutivo, los diputados y senadores es el poder legislativo y por otra parte está el poder judicial, son los tres poderes que conforman pues la República Mexicana. Entonces, pues tanto el presidente de la República como los diputados y senadores sabemos que son políticos. Muchas veces no tienen que tener ninguna experiencia ni educación, muchas veces solo es por carisma que se les vota y pues llegan a esos cargos públicos a representar al pueblo, lo cual no ocurre con el Poder Judicial porque el Poder Judicial pues ha gozado de una gran independencia y que esta independencia no está politizada, es decir, de que los ciudadanos no los eligen. Y creo que hasta cierto punto es bastante correcto, porque lo que tienen que hacer nuestro Poder Judicial o los jueces es emitir sentencias basados en la ley de una manera imparcial. O sea, no nos tienen que gustar las sentencias de los jueces, simplemente tiene que aplicarse la ley como debe de ser, de manera imparcial, y no atender a intereses políticos. Y bueno, pues un tema importante respecto a esto es de que podría ser que con todas estas modificaciones, pues se trastoque esa independencia que tiene y que lamentablemente sí podrían llegar muchos políticos que no tienen ninguna experiencia ni habilidades, solo por carisma van a llegar a ser jueces. Y estas personas son los que van a emitir pues las sentencias y pues todo lo que pueda acarrear esa situación. Así es, Bueno, eso así es. simplemente es un Ujú. comentario, no tiene nada que ver con la reforma. Con la reforma. Bueno, voy a mencionar los cuatro puntos principales que esta reforma alega que va a lograr para el beneficio de todos los mexicanos
Y obviamente pues ya Aguilar nos hará el comentario en base a sus conocimientos legales y recalcamos son opiniones de nosotros como ciudadanos y como profesionistas que somos, que conocemos más o menos del tema, ¿verdad? Pues el primer objetivo, según de esta reforma del Poder Judicial, dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá una mayor eficiencia, austeridad y transparencia, sobre todo en el máximo tribunal. El otro objetivo es que a través de la elección popular de ministros, magistrados y jueces, alegan que habrá una legitimidad democrática, que el término la verdad no me suena, pero bueno, de las y de los impartidores de justicia. Y también, pues obviamente esto va a conllevar a la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, que son los órganos administrativos, y los disciplinarios independientes que también pronto tendrán su razón de ser. Y con todo esto, ¿verdad? También van a haber nuevas reglas procesales que la intención es que la justicia sea expedita y que esto cree el equilibrio entre los poderes. Bueno, hablando pues del primer punto que es una nueva integración pues, de la Suprema Corte, pues hay unos aspectos importantes. Primero, la cuestión administrativa. Pues el Consejo de la Judicatura Federal, en el caso del Poder Judicial Federal, era el órgano administrativo encargado pues de administrar como tal al personal y establecer reglas y procedimientos. Con esta nueva reforma a la Constitución se establece que va a desaparecer y ahora va a ser un órgano administrativo judicial, tipo Consejo de la Judicatura, y otro órgano, un segundo órgano que va a ser un tribunal de disciplina judicial. Pues esto todavía va a entrar en vigor y pues prácticamente uno va a ser dos órganos que uno va a administrar y otro va a pues prácticamente castigar a los jueces y magistrados. Al respecto, también respecto de la austeridad que se está hablando, pues antes eran 11 ministros que funcionaban en dos salas, primera sala, segunda sala y el pleno. Actualmente pues se van a reducir esos 11 ministros a 9 y ahora ya desaparecen las salas y va a ser solo van a funcionar en plenos en sus resoluciones. También hay ciertos aspectos importantes e interesantes. Se establece que se les va a reducir prácticamente los salarios, de que no pueden ganar más que el presidente de la República. Creo que hasta cierto punto eso puede ser correcto. Y también elimina ciertos fideicomisos que a lo mejor y eso no está tan correcto. Efectivamente, okay. Yo realmente pienso que eso de reducir el sueldo, pues bueno, cualquiera que lo escuche podría sonar fantástico. Pero el comparativo, a mi punto de vista, que hacen con respecto al sueldo del Ejecutivo Federal, pues siento que ahí tampoco tenemos a ciencia cierta, muy clara, cuánto es lo que el Poder Ejecutivo devenga del erario público. Porque, bueno, el sueldo no solamente es la percepción económica que pueda recibir, sino son las percepciones en especie que recibe, como podría ser. Y todos los beneficios. Y todos los beneficios que tiene. Bueno, entre ellos vive en un palacio, vive en el Palacio Nacional, tiene pues no sé, ropa, vestimenta, alimentación, transporte, guardaespaldas, se le cubren los viáticos, los viajes. Entonces, siento que para tener un punto de comparación en esa característica que nos presentan, pues sí nos saldría falta elementos, que vuelvo y repito, no dudo que pueda ser una opción viable, pero pues aquí en el tema de los trabajadores del Poder Judicial, el tema delicado de que los fideicomisos que se han realizado desde ya muchos años atrás vayan a ser objeto de simple y sencillamente pasarlos a otra instancia para su administración, pues siento que no es correcto y es parte también de la lucha de los trabajadores del Poder Judicial, independientemente de los magistrados, ministros y jueces, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso en ese punto.
Bueno, ahora vamos por el segundo punto, que es la elección popular de ministros, magistrados y jueces. Pues establece que actualmente o muy pronto se van a elegir a través del voto popular, pues abierto, tal cual como pasa con el presidente y los diputados. Vamos a elegir tanto a los ministros, a los magistrados y jueces de distrito. Van a ser propuestos candidatos por los tres poderes de la Unión y eh, cada uno de estos poderes va a postular cierta cantidad de candidatos, Exacto. los cuales van a pasar un filtro, va a haber unas Se van a... comités de evaluación y posteriormente van a pues, pasar a los postulados. Y una vez los postulados y aprobados, pues procederán en las elecciones federales ordinarias ya a realizarse el voto por parte de la ciudadanía y quedarán por parte de los ministros de la Suprema Corte. Estos que duraban en su cargo 12 años, se reduce a 9 años el tiempo que van a poder ser. No, de 15 años a 12 de 15 años a de 12. 15 años a 12 años pasan los ministros. Y por lo que toca a los jueces y magistrados, estos van a durar hasta 9 años y podrán ser reelectos. Aquí lo que estaba viendo, hay un punto interesante o que a mí me llamó mucho la atención respecto a esto de la votación, es que los que forman parte de diputados, fiscales y no me acuerdo que otros, a ver, voy a buscarlo fiscal concretamente, no podrán ser votados excepto que prácticamente haya pasado un año después de la convocatoria. ¿Y por qué me llama mucho la atención esta parte? Porque quiere decir de que pues todas estas personas que han sido titulares de alguna dependencia o políticos principalmente van a poder ser jueces. Y entonces si es que ya pasaron de una elección anterior y lograron ocupar un cargo público y posteriormente solo tendrían que esperar prácticamente 1 o 2 años para que casualmente o con mucha suerte caigan en la convocatoria para designar jueces, van a poder ser jueces o van a poder llegar a esa elección con una ventaja frente a otros candidatos que no son políticos, que se supone que deberían ser las personas más calificadas, con más experiencia en el litigio o más experiencia resolviendo, impartiendo justicia, y ahora un político va a poder ser votado. A diferencia de una limitación que le están poniendo a los jueces, magistrados y ministros, que le dicen que una vez que termine su encargo no van a poder trabajar de lo que saben, o sea, haciendo litigar en un plazo de 2 años. O sea, porque a unos le da la ventaja de que sí pueda formar parte pasando, digamos, del ejecutivo hacia el judicial, pero del judicial hacia afuera ni siquiera van a poder trabajar de lo que saben. Esa es parte fundamental también de las protestas, ¿verdad? De las personas que trabajan en el Poder Judicial, porque esta es una clara desventaja y deja en un estado de indefensión precisamente a los trabajadores del Poder Judicial, porque no es posible que mientras privilegias a otros que ya gozan de cierta popularidad, porque la verdad los políticos hacen su campaña, hacen su pre-campaña, hacen su campaña, inclusive vienen haciendo campañas desde hace mucho tiempo, aunque esté prohibido en nuestra ley, pero lo hacen y eso es lo que hace realmente que la gente vote o simpatice o empatice con ellos, no así las personas que trabajan en el Poder Judicial, que realmente ellos han estado aislados de nosotros, pero no es porque, a mi punto de vista, sean superiores, sino porque el trabajo específico que realizan tiene que tener una concentración en aplicar la ley como debe ser, la interpretación de la ley para dar una sentencia pues justa, ¿no? Que ese es el objetivo. Y pues realmente el hecho de que esta especificación que nos comentó el licenciado Dildán es realmente, hasta para mí como ciudadana, es preocupante, ¿no?
es preocupante porque en manos de quién va a quedar nuestra ley, ¿no? Amén de los otros requisitos que comentan que se van a solicitar a los que en un futuro quisieran postularse para estos puestos de magistrados, ministros y jueces. O sea, la carrera en sí, cualquier carrera profesional, hablándose más también de leyes, son 5 años en los que tú estás preparándote con lo básico y aún así sigues preparándote porque pues nuestras leyes cambian, se modifican, se derogan, salen otras nuevas, entonces siempre hay un constante estudio, entonces sí es preocupante este punto en particular. Bueno, y hablando de los requisitos que se necesitan para ser magistrado o juez de distrito, pues ser ciudadano mexicano, pues eso prácticamente todos. Aquí cabe aclarar que ni siquiera hay un límite o un parámetro de edad, es decir, de que hasta un chavito que está saliendo todavía de la facultad, bueno, no tanto porque te establece un requisito como de 5 años de experiencia. Entonces, ok, contar con título de licenciado en Derecho, cuando menos 8 puntos o su Una equivalente, calificación 9 mínima. puntos en materias relacionadas a la postulación o especialidad, maestría o doctorado, gozar de buena reputación, no haber sido condenado por un delito doloso, haber residido en el país durante el año anterior al día de la publicación de la convocatoria, y no haber sido persona titular de la Secretaría de Estado, fiscal general, senador o senadora, diputado o diputada federal, ni persona titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, que es lo que les estaba diciendo de que no pueden hacerlo, pero simplemente durante el año previo a la elección, es decir, que te esperas un año más y sale la convocatoria. Todas estas personas que sí, que ya pasaron por un proceso de elección, o forman parte del poder ejecutivo, van a poder pasar o brincar directamente a ser jueces con una gran ventaja porque pasaron de una elección. Exactamente. O sea, Entonces yo me postulo, no quedo, entiendo. A los 2 años hay otra convocatoria, entonces como yo ya estuve en la anterior, entonces es más fácil que yo pase, entonces eso claramente pues, va a ser un brincolín. Va a ser un brincolín. Y les voy a poner un ejemplo que pasa muy fácilmente. Cuando eres presidente de la República, ¿a quienes pone directamente en su gabinete o incluso en las secretarías? Pues muchas veces muchos de estos políticos que a lo mejor no lograron ocupar un cargo público se van directamente a esos cargos públicos. Van a formar parte del gabinete del Ejecutivo. Sí. Entonces, pues ahí estamos viendo. Ahí se ve claramente cómo podría manejarse esa situación y pues bueno, esperemos que no. Bueno, esperemos que no, pero bueno, estamos abriendo la situación de que eso es precisamente lo que se está haciendo ver en estos momentos y el por qué no era factible que esta reforma pues se aplicara, ¿no? Bueno, es una de las partes preocupantes más que nada. Claro. Y para estas elecciones, ya una vez propuestos todos los candidatos a esos cargos judiciales, pues las personas candidatas tendrán derecho a acceso a radio y televisión de manera igualitaria, pero no podrán recibir financiamiento público. Financiamiento público ni privado. Ni privado. Es decir, pues no podrán hacer una campaña tipo como hacen los diputados y el presidente de la República, pero muy probablemente sí vaya a pasar. O sea, en el hecho, sabemos que no se debería dar dinero a los candidatos, diputados o senadores, etcétera, pero en la marcha sabemos que pasa. O sea, y muy probablemente pase también claro, con esto de los jueces. Lo hemos visto en las elecciones pues para diputaciones, senadurías, gobernación, gobernador, ayuntamientos, el ejecutivo. O sea, hemos visto en la realidad que sí se hacen estas prácticas. Y bueno, sí siempre hay una sanción, no digo que no. En el caso correspondiente, el órgano que regula el tema de las elecciones, pues obviamente le pone la sanción al partido político, pero eso no, ¿cómo explico?
No tiene efectividad. Exactamente, la efectividad no existe porque al fin y al cabo le Estamos ponen en la México. multa, estamos en México, les ponen la multa, pero ya lo hicieron y eso no ha hecho que esa práctica la dejaran de hacer por el simple hecho de ponerles una multa. Si fuera así, pues sería fantástico, ¿no? Entonces, siento que esto va a haber y si tenemos en cuenta que los representantes del Poder Judicial obviamente tienen la gran desventaja de que pues ellos no son personas, sean públicas, o sea, que realmente estén en el foco, ¿no? Entonces, pues esto sí es una gran desventaja para ellos, no así para pues, los otros que puedan ser postulados, ¿no? Exactamente, y recordemos que los candidatos van a ser postulados por los tres poderes de la Unión, es decir, el Ejecutivo va a postular a algunos, el Legislativo a otros y el mismo Poder Judicial pues a unos terceros. El detalle es de que pues las personas que vayan a ser elegidos por el presidente de la República y el diputado van a ser políticos por lo general. Claro. Entonces, esto de que con una elección de jueces y magistrados se vaya a crear más independencia o más efectividad o una democratización del poder judicial, pues realmente en mi opinión no lo creo, porque muchas veces pasa también con el diputado o los senadores. La gente realmente no es la que elige al candidato. Normalmente lo hacen los mismos partidos políticos o los titulares y personas más importantes o con más, pues, Más que incluso nada, hasta con más presencia. hasta con gente con recursos son los que llegan Al a esos puestos. ¿Por qué? Porque tienen el poder de financiamiento, que eso es lo principal, ¿no? Y que yo creo que no debería pasar con los jueces, porque al menos desde mi experiencia, el Poder Judicial ha sido uno de los órganos más rescatables en México. O sea, ok, que existe corrupción, que existe pues parcialidad, pues eso pasa en todas las esferas públicas. Más yo diría en el Poder Ejecutivo, es decir, las secretarías y las instituciones específicamente. Y todos lo sabemos. Entonces, pues en mi experiencia, yo no tengo ningún interés en el poder judicial porque yo no soy servidor público de ahí, pero pues sí podría decir que entre lo más rescatable estaba eso. Y ahora pues que lleguen personas derivadas de la política o a lo mejor personas externas que no tienen nada que ver con ese poder judicial o que no nacen de ahí, no tienen carrera, pues podría pasar muchas cosas. Yo creo que fomentaría incluso más la corrupción. Para mí fomentaría la corrupción y sobre todo la mala aplicación de la ley para resolver casos con justicia. Que eso sería lo Porque más. si bien es cierto que los ministros y magistrados, aunque la gente no lo conoce, el ciudadano común no lo conoce y el ciudadano común tampoco se ha preocupado por informarse, que ese es un grave error a mi punto de vista como mexicanos, se darían cuenta de toda la capacitación constante que tienen que estar haciendo, porque no solamente están capacitados en cuanto a nuestras propias leyes, y que si nosotros entráramos a la página del Congreso, precisamente, que es donde se ponen todas las leyes, la Sí, página del Congreso. Yo les invito a que entren a la página del Congreso y cliquen donde dice leyes, reglamentos y códigos. Y ustedes desplieguen y vean cuántas leyes, reglamentos y códigos tenemos que rigen nuestra vida cotidiana en el país, ¿no? Yo conozco más a lo mejor la ley del impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre productos y servicios, las leyes de importación y exportación, pero hay muchísimas leyes. Entonces, ellos tienen que saber de todas estas leyes, además de los tratados o de los tratados que tenemos en otras urbes, ¿no? Entonces, imagínense la capacitación que tienen que tener, que a mi punto de vista, yo no menosprecio a las personas que estén estudiando la carrera, pero con 5 años de experiencia, la verdad, no es suficiente. Y hay una palabra que utilizan mucho que es
que esta elección popular es para redimir, según, la legitimidad democrática en la impartición de justicia. Entonces, el hecho de que hayan sido elegidos en votación, no creo que les legitimicen como usan el vocablo, no siento que sea así. Entonces, sí es preocupante este hecho y no siento en lo personal que esto vaya pues, a bajar la corrupción, más que nada, y mucho menos que la justicia sea pronta y expedita. Y bueno, tampoco añadiendo un poco, tampoco creo que vaya a haber transparencia acerca de los candidatos que vayan a ser o vayan a ser propuestos, en el entendido de que normalmente la sociedad no los pone, y entonces vamos a tener realmente como un tipo tómbola. Sabemos que muchas veces los candidatos van a ser elegidos por intereses personales de ciertas personas, y luego a lo mejor y atreviéndome a pues a decir algo, una falacia, pues también sabemos que muchas veces las elecciones son manipuladas. Bueno, Y bueno, y esperemos que no, esperemos que obviamente. no, ¿no? Entonces, obviamente también se dice que no se va a permitir el proselitismo, ¿no? Que eso también volvemos a lo mismo en las elecciones que nosotros tenemos de representación pública, senadores, diputados, tanto locales como federales, gobernadores, ejecutivo federal, ayuntamientos, pues muchas veces dice que no se va a hacer proselitismo, pero pues realmente, a mi título personal y por lo que yo vi y por lo que yo me fijé, es que al menos en el Ejecutivo Federal actual, yo sí vi el proselitismo y lo vi del Ejecutivo actual. Entonces, nada me garantiza que no vaya a darse. Entonces, eso es lo que... Y por último, remarcando una parte también de las elecciones, yo estaría de acuerdo que, por ejemplo, a los titulares de los que son los ministros de la Suprema Corte, que eran 11, ahora se reducen a 9, puedan ser votados, porque normalmente ahí sí era una terna del Ejecutivo y luego era aprobado por el Senado, etcétera. Ok, esas personas podrían tener también origen político y pues estar ahí ocupando esos cargos por cuestiones de intereses personales. Digamos, ok, que yo creería que la reforma hubiera estado bien si solo se enfocara en eso. También la reforma al Poder Judicial, para que sea mejor, sí, a lo mejor ameritaba algunas reformas, pero elegir a la totalidad de los jueces, magistrados de toda la República me parece demasiado extremo, demasiado osado, por la complejidad, la cantidad de recursos que se va a utilizar para que se puedan poder llevar a cabo las elecciones. Y además, si estamos utilizando esta premisa de que, bueno, tenemos que votar a todos los titulares del Poder Judicial, entonces, ¿por qué esto no pasa con el Ejecutivo? Con el Ejecutivo solo votamos a una persona, y esa persona, llamada presidente constitucional de la República Mexicana, designa a todo su personal, a todo su gabinete, a todos los titulares de la Secretaría, incluso pues seguramente a muchas otras personas por ahí del Poder Ejecutivo. ¿Por qué no votamos a todos los secretarios y titulares de las instituciones y secretarías? O sea, vamos a hacer eso. Ok, si vamos a votar a los jueces, pues vamos a votar también a todos los titulares del Ejecutivo. Eso sería Llámalo de democratizar. eso ya sería realmente una verdadera democratización. Eso a mi punto de vista igual sería una verdadera democratización, porque entonces sí, sería el pueblo el que dice, yo quiero que fulanito, venganito y perganito sean los que sean titulares de Secretaría de Economía, de Gobernación, de Hacienda, del Trabajo, consulados. Entonces, pues así sí, yo creo que estaríamos contentos todos los ciudadanos Y del recuerdan país. una frase célebre de ahí, un secretario que dijo, que le preguntaron, ¿y usted sabe de estos temas? Y dijo, no, pero puedo aprender. Entonces,
qué forma de de remarcar la capacidad que tienen los secretarios y titulares de las secretarías y dependencias. exactamente. Y yo, por ejemplo, ¿cómo lo ejemplifico? Por ejemplo, cualquier ciudadano normal termina una carrera, se va a una empresa y se postula y es elegido, ¿no? O sea, pasa varios, o sea, no te eligen porque, mi papá también fue contador y me van a contratar, ¿no? O sea, tú vas, haces tu examen, o sea, haces un proceso para quedar allí. Entonces, te exigen las empresas cierto perfil. A lo mejor, si es para un auxiliar, te piden a lo mejor recién egresado, que tengas una experiencia a lo mejor como becario, tu trabajo social, tus prácticas profesionales, eso te cuenta como una experiencia previa y va adelante. Pero si van a contratar, por ejemplo, no sé, a un encargado de un departamento corporativo legal, pues obviamente necesitan que ya tenga más experiencia, que tenga más estudios, más especialización. Entonces, es lo mismo, pienso yo, que está sucediendo, homogenizando con el Poder Judicial. Eso es lo que nosotros necesitamos de las personas que van a impartir justicia. Necesitamos que sepan, sean personas con conocimientos. Y que se evalúe ese Y conocimiento que, si son aptas para el puesto, no exactamente, por la votación. La votación no es un parámetro para demostrar que una persona es apta para es apta, determinado puesto. eficiente para el puesto. Sí. También se ha hablado mucho aquí de que se les paga mucho y que es una carga económica con ellos muy fuerte, pero yo opino lo siguiente. Hay una persona que es nueva en el cargo de ministro, que solamente esta persona tiene 79 asesores. Su sueldo, pues, no es relevante de la persona, ¿no? Pero con solo los 79 asesores que tiene esa persona nada más, ¿cuántos ministros tienen de los que están con carrera judicial, no tienen toda esa envergadura de apoyo adicional? Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, la austeridad no está representada de esa manera, porque a unos sí y a otros no. Esa es una primera. Y por otra parte, también históricamente a los jueces se le ha pagado bien para que no sean corruptibles. Y es ahí donde yo digo, pues en mi experiencia, pues realmente no hay mucha corrupción. O sea, estamos en México. ¿Hay gente corrupta? Sí. ¿Hay gente mala? Sí. ¿Hay jueces malos? Sí. Entonces, que saquen identifiquen quiénes son esas personas corruptas, esos jueces corruptos y los saquen. Y Ese no es eliminar a todos para reemplazarlos por una elección por popular. una elección popular que no va a Sí, garantizar eso. y luego lo de salario, pues sí, ok, a lo mejor y hay se ha visto como un privilegio, pero ese privilegio los ha guardado o salvaguardado hasta cierto punto de todos los problemas que hay a nivel político de los otros órganos de gobierno. Y bueno, pues que puede ser perfectible, siempre puede ser perfectible. Así, realmente Pero hasta ahí, este es un tema muy que nos daría para hablar más. Ahorita claro, solamente hablamos generalidades cosas generales. y expusimos nuestro punto de vista, Y ya lo que podemos. nosotros hemos visto con la experiencia que tenemos en los años ya laborados que tenemos y que también de una u otra manera hemos tenido contacto con lineamientos del Poder Judicial. Entonces, Tanto a favor como en como en contra. contra, ¿no? O sea, realmente yo no estoy a favor o en contra de la reforma No, porque me vaya a beneficiar de eso, sino simplemente pues, es lo que se ha observado y al menos en el Poder Judicial Estatal, pues ok, tiene sus problemitas, pero una vez que se iba a amparo, pues notabas hasta la cierto punto diferencia. la diferencia y la imparcialidad que realmente Que de hecho existe. el amparo es otra situación que bueno, no vamos a tocar ahorita, pero es otra situación muy importante, derivada también de que esto llegaba precisamente al Poder Judicial de la Federación. Claro, y ese En- es el cuarto punto, que hay Exactamente. unas
ciertas reglas que incorporaron a la Constitución, unas reglas procesales. Exactamente. Que aquí dice que, y esto sí quiero que me ayudes a tocarlo, Ardilán, que dice, habla sobre las suspensiones. Dice que se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Esta es una parte, a mi punto de vista, que deja en un estado de indefensión a los ciudadanos mexicanos, y me gustaría que ahí me aportes más, adelante. Sí, establece aquí en el caso específico de la suspensión. ¿Qué pasa muchas veces? De que el gobierno, o, bueno, sabemos y lo podemos observar que se expide una reforma a una ley y esta pues es aprobada por el partido político. Entonces, las personas, la sociedad civil, podemos observar que a lo mejor esta ley no nos beneficia o que está afectando algo, un interés general, un interés de la población, o incluso podría ser hasta ambiental. Imagínense que pasa una reforma donde se establece que sí se puede destruir manglares. Entonces, pues, ¿qué va a hacer la sociedad? Pues va a inconformarse, va a irse al amparo. Algunos órganos de gobierno podrían irse a una acciones de inconstitucionalidad y entonces con la medida precautoria que es la suspensión se paralizaría los efectos de esa ley y con una persona que haya promovido esto y se suspenda el efecto por considerarse que está afectando realmente derechos humanos de varias personas, pues le beneficiaba a otras personas o podía tener ese efecto. Ahora con esta nueva reforma, pues prácticamente cualquier ley que emita pues el Congreso, y sabemos que ahora tienen mayoría cierto partido político, pues simplemente no se va a poder hacer nada. O sea, sí se va a poder promover el amparo, sí sigue siendo procedente, pero no se va a paralizar el efecto de la ley, va a seguir afectando a todas las personas que se ubiquen en ese supuesto. O si es de efectos generales esta ley, pues se va a seguir afectando, como en el caso hipotético de que se puedan destruir manglares, se van a seguir destruyendo manglares hasta que se resuelva en definitiva y digamos hasta por la Suprema Corte y se declare la inconstitucionalidad, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. O sea, quiere decir de que solo las personas individuales que acudan al amparo van a poderse beneficiar si es que existe un beneficio y si no existe ningún beneficio individual sino colectivo, pues prácticamente ahí sí no se va a poder hacer nada. Exacto. Entonces, a mí esto sí me causa pues un poco de molestia, creo, ¿no? Porque hay personas que económicamente no pueden a lo mejor dar las vueltas, hacer toda esta tramitología del amparo y que quedaban protegidas por el hecho de que una persona lo llevara a cabo y yo también estuviera en la misma situación. Entonces yo me acogía o me abrazaba de lo que esta persona hubiera realizado. Entonces ahora no va a ser así. Si yo soy tan afectada como mi vecina, somos 10 vecinos que estamos afectados por lo mismo, antes con uno, pues nos respaldábamos todos, pues ahorita no, estos 10 vecinos tienen que hacer su propia tramitología de amparo, ya sea porque también se ha especulado de que, que el amparo solamente ganan los abogados, y que porque hay también amparos que se pueden hacer directamente en la judicatura. Como tú lo quieras hacer, el hecho es que lo tienes que hacer. Entonces, imagínense. Y yo siento que esto era bastante bueno para nosotros como ciudadanos y aquí es más que nada también para ampararnos con cuestiones también de las propias autoridades, ¿no? Algunas autoridades que estén agraviando nuestros intereses personales o colectivos, pues bueno, ya no podemos hacer un amparo de esta manera, sino que tenemos que hacerlo uno por uno. Exactamente, se va a poder promover el amparo, pero no va a tener esa efectividad. Y hablando de ese tema, o en ese tema específico, es uno de los elementos más
que a mi consideración abonan a la debilitación del Poder Judicial y a romper este contrapeso, porque pues se ha concentrado mucho el poder en el Ejecutivo y Legislativo y entonces además con esta reforma se debilita todavía más el Poder Judicial, porque a lo mejor, y bueno, no a lo mejor, esto es evidentemente porque el Poder Judicial pues ha golpeado a este gobierno tirándole reformas o suspendiendo algunas leyes, pero esto no es algo personal, no es algo exclusivamente que ha pasado en este gobierno. Claro que no. Siempre, todo el tiempo, el Poder Judicial o a través de la acción de los particulares yéndose al amparo, pues han logrado votar injusticias que han surgido de los actos de la autoridad o de las leyes. Y ahora, pues con este debilitamiento, bueno, a mi consideración están debilitando esta efectividad del amparo del Poder Judicial para ser un verdadero contrapeso en contra de las acciones de los otros poderes de la Unión. Y pues esto, a mi consideración, sí es un poco grave porque una vez que pues, se concentra el poder y además eliminen a sus contrapesos, en este caso el Poder Judicial Federal, pues van a tener barra libre para poder, ya lo están haciendo, para poder hacer cualquier reforma que incluso vaya en contra de los ciudadanos. Y cuando empiezan a existir, que esperamos que no, que empiecen a existir reformas que ahora sí atenten a todos los ciudadanos por igual, pues tampoco vamos a tener efectividad con nuestro Poder Judicial. Uno, porque los jueces y magistrados probablemente no tengan una buena experiencia o no sepan bien de la ley. Dos, porque estos jueces y magistrados que fueron elegidos popularmente fueron elegidos probablemente por el Ejecutivo o por el Legislativo, entonces van a tener intereses personales para que no atentar contra ellos. Y tres, porque también el amparo o la suspensión tampoco va a ser efectiva. Así es. Entonces, realmente nosotros como ciudadanos siento que tenemos la responsabilidad de informarnos, no creer todo lo que te digan, hacerte tu propio criterio y la mejor manera es informándote. Como bien dijo el licenciado Ardilán, y también comparto su opinión, siento que precisamente el ir contra el Poder Judicial es precisamente por estos hechos. O sea, recordemos con el COVID, el tema de los medicamentos, el tema de las vacunas, que precisamente por ciertos movimientos de ciudadanos se obligó al gobierno a la compra de cierta cantidad de vacunas para un sector específico de nuestra población. Consideraba en ese momento el Poder Ejecutivo que no requería ser vacunado. Y sin embargo, el Poder Judicial de la Federación dio hizo su proceso y se tuvo que realizar esta situación. Y así han habido varias otras leyes que es el mismo efecto que ha hecho el Poder Judicial. Pero vuelvo a lo mismo, como dice el licenciado Arilán, no ha sido este sexenio el único al que el Poder Judicial le ha hecho un revés a alguna ley o le ha dicho esto lo tienes que hacer porque es lo correcto por hacer para el bien de quién, de todos nosotros, de todos los ciudadanos mexicanos que estamos en este hermoso país. Entonces, sí es un tema delicado. Esperemos, la verdad, que no pase a más. También hay que dar un voto de confianza, tal vez, pero sentimos la necesidad porque nos lo estuvieron preguntando, nos estuvieron mandando mensajes, comentarios de qué opinábamos, si íbamos a hacer algún video sobre el tema, porque pues saben que nuestra formación pues es legal, contable, financiera, y pues bueno, ya lo realizamos. Si ustedes tienen alguna duda, quieren que a lo mejor ampliemos la información, pues con muchísimo gusto. Lo que más queremos es que todos nosotros nos informemos, que realmente dejemos de un lado esa frase que siempre dice, es que la política no me interesa, no me gusta.
cuando nos debiera interesar, porque todo en nuestro país se mueve con política. Desde el hecho que nosotros elegimos de manera popular a nuestros representantes, tanto a nivel estatal, federal como municipal, estamos inmersos en la política, porque nosotros somos quienes elegimos a esas personas que deben representar nuestros derechos y que deben ver por el bien común, no de una persona en particular, no de un interés en particular, no de un color en particular, sino en pro de todos los mexicanos. Por último, no estoy seguro si esto va a salir, pero yo creo que la reforma, o espero que la reforma judicial sea positiva, llegue a buen destino. Lo que sí no puedo creer es de que muchos profesionistas, no solo se trata de los que trabajan en el Poder Judicial, sino muchos profesionistas del ámbito del derecho, las asociaciones civiles, las barras y colegios de abogados, entre otros, puntualizan algunos elementos de la reforma que a lo mejor son incorrectos o que a lo mejor no son los más adecuados para combatir todos los problemas que existen en nuestro país. Y por eso es que yo no puedo creer cómo es que puede pasar una reforma así, tan controversial, simplemente por interés político, sin atender las opiniones de todas estas asociaciones, colegios, escuelas, de profesionistas de esta área que podría afectarnos, y no solo a nosotros, sino afectar a toda la población. Y por eso es que se invita a la población a que lean, aprendan de otros temas. Sé que el tema jurídico pues puede ser bastante complicado, así como otras áreas de especialización. Y no solo creer ciegamente en lo que te dice pues tu presidente o tus diputados. Hay que también cuestionarlo, no solo porque ellos lo pongan y porque ya llegaron a esos cargos públicos por elección popular, es que tengan la verdad absoluta. Cuando hay un tema, por ejemplo, ambiental, pues hay que escuchar a las escuelas también y a los colegios ambientalistas para ver si es correcta la reforma, si es necesaria, si es suficiente, si hace falta algo o si se están pasando con otras cosas. Y esto es lo que creo que pasó con esta reforma judicial, que o sea, repito, sí es perfectible, sí hay problemas. En todo México hay problemas, en todo México hay corrupción. Combatamos esos problemas puntualmente. Hacer una reforma sin atender los problemas puntuales y destruyendo todo un sistema para crear uno nuevo, muy probablemente no sea la solución, porque si destruyes la base, un puente, pues al destruir ese puente, destruyes la posibilidad de seguir avanzando sobre esa vía que ya está. Y creo que es mucho más difícil construir un puente nuevo que mejorar el que ya está. Bueno, en muchas ocasiones. A menos que esté podrido completamente, pues ahí no tenía solución. Que sinceramente no es el caso. Que no es el no caso. es el caso del Poder Judicial. Al menos creo que no es el caso. No es el caso del Poder Judicial. Pero bueno, efectivamente, a mí me asombró mucho eso. Se ha hablado mucho, y eso también es muy a título personal, ¿verdad? Hemos visto mucho que se ha comentado que este sexenio y esta corriente que estamos teniendo actualmente en nuestro país es una corriente que está muy en favor del pueblo, que está muy en favor de ver lo que nosotros necesitamos para mejorar el país, para mejorar nosotros mismos. Y sin embargo, es lamentable que los organismos especializados, colegios, barras de abogados, asociaciones civiles, profesionistas que se relacionan todas las profesiones se relacionan con el Poder Judicial de una u otra manera, porque todos
todas las profesiones, todas las empresas, nos regimos por las leyes que hacen nuestra Cámara de Diputados y nuestra Cámara de Senadores. Entonces, no estamos aislados y que hayamos levantado la voz, hayan levantado la voz y hayan sido ignorados, hayan sido tachados de alborotadores, bueno, tantas otras palabras que la verdad no quiero ni mencionar, pero nos tacharon a estas personas que están haciendo ver la otra parte de la moneda que a lo mejor te están dejando de ver. Realmente es lamentable, porque a mi punto de vista eso nada más demuestra un autoritarismo total, de que yo ya lo dije, es así, tengo la mayoría que ya me lo aprobó y se acabó. No tienen ustedes derecho a decir nada, cuando también los que alzaron la voz son pueblo, son ciudadanos, son mexicanos. Entonces, pues, no sé si tienes algo más que agregar, Arrelan. Nada más. Pues entonces lo único que les invitamos, de verdad, tú como ciudadano, como mexicano, tienes familia, no sé, hijos, papás, de verdad, infórmate, vuelvo y repito, Ardilán y yo, de verdad, si tienen alguna duda, si quieren que extendamos un poquito más el video con temas puntuales, con muchísimo gusto lo hacemos, porque entre mejor informados estemos, es mejor para tomar decisiones. Y si tenemos en cuenta que vamos a tener próximamente la gran labor difícil de tener que elegir ministros, magistrados y jueces, entonces sí tenemos que tener una información en este campo muy, muy fuerte. Recuerden que acabamos de pasar unas votaciones. Entonces, toda la infraestructura que se lleva para hacer esas votaciones, imagínensela para más de 3,000 personas que se tendrían que elegir. Eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego.